y fútbol. A Planemi, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche, en un día muy intenso desde el punto de vista político. En un ratito vamos a hablar con Ricardo Delgado, el referente económico de Sergio Massa, en estos cruces que está habiendo entre el kirchnerismo y Sergio Massa por las propuestas que ha hecho en términos económicos el candidato del Frente Renovador a intendente de Tigre. Y cruces muy duros con Scioli, ¿eh? Atención, porque Scioli y Massa no se dan tregua. Ha habido en las últimas horas cruces durísimos que tal vez anticipan la pelea del 2015, pero que también involucran el aspecto económico, ¿eh? Lo han acusado a Massa de irresponsable. ¿Cuál es la propuesta que tiene para los jubilados? ¿La propuesta para el impuesto a las ganancias? ¿Qué quiere hacer con el dólar? ¿Quiere devaluar? ¿No quiere devaluar? En un ratito vamos a estar hablando con Ricardo Delgado. Antes de meternos en el tema económico y en todos los cruces políticos que ha habido en el día de hoy, con un gobierno que dobla la apuesta, Cristina mañana con empresarios en Santa Cruz, y en las últimas horas acusando de golpistas, desde la Nata hasta varios partidos de la oposición, diciendo que hay un movimiento golpista, destituyente nuevamente en la Argentina y que quieren hacerse el gobierno antes de diciembre del 2015. Pero antes de meternos en esos temas, ha ocurrido hoy un hecho que en el gobierno miran con mucha preocupación e incluso están en alerta. La fuga de 13 presos de máxima peligrosidad del penal de máxima seguridad, en teoría, de Ezeiza. En el gobierno ven ahí alguna mano negra, que justo en este momento, en plena campaña electoral, se fuguen estos 13 presos. Lo cierto es que ha renunciado Víctor Ortel, el polémico jefe del Servicio Penitenciario Federal, y bueno, una serie de interrogantes. Hace un rato salió el ministro de Justicia, Julio Alac, yo diría casi en un acto de desesperación, a ofrecer 500.000 pesos por cada uno de esos presos para quien brindara información que pudiera localizarlo. Ya recapturaron a 2 en Cañuelas, pero hay 11 que están libres y que son tipos, algunos muy pesados, incluso condenados a 18 o 20 años de prisión por asesinato, y ahora están en la calle. Están libres y están jugados. Después de semejante fuga, están dando vuelta en la calle jugados. Entonces hay todo un debate dentro del gobierno político si Víctor Ortel, que era el anterior jefe del servicio penitenciario, es el hombre indicado para estar ahí al frente. Porque ¿quién es Víctor Ortel, que hoy presentó su renuncia haciéndose cargo de la responsabilidad política, después de desplazar a un número importante de agentes penitenciarios, de los cuales se sospecha que hubo connivencia para semejante fuga cinematográfica, de película? Sí, 19 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que, según Ortel, prestaron complicidad para esta fuga, y que además hay un trabajo que se extendió por lo menos durante 2 días, según dijo hoy Ortel, y que utilizó herramientas que no podían tener los presos que estaban en este complejo de máxima seguridad. Separó a 19 funcionarios y renunció. ¿A quién apela el ministro de Justicia, Julio Alac? Al anterior titular, a Alejandro Marambio, que era el funcionario que estaba a cargo del servicio penitenciario hasta que llegó Ortel. Después se hizo famosa la gestión del kirchnerismo por el batallón militante, que salían disfrazados con los presos a hacer actos culturales y demás, y toda una polémica si esas garantías que se le daban a los presos correspondían, en algunos casos, presos muy peligrosos. Sí, salidas indiscriminadas, 2 casos emblemáticos que se recordaban, uno el de Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros, y otro el de Cristian Favale, el asesino de Mariano Ferreira, 2 de los casos que se mencionaron y que generaron muchísima polémica. Y el otro tema que también venía acercando ya la política de Víctor Ortel era la fuga de presos importantes, entre ellos algunos represores que se habían fugado hacía muy poco. Ahora hay estos nuevos 13 casos. Entre ellos está el asesino de un periodista que era de Mundo Villa, un semanario de la comunidad boliviana en la Villa 31. Asesino condenado a 18 años de prisión hace muy poco, se fugó. Un sicario. Un sicario. Un sicario. Ahora que algunos del gobierno mencionan la palabra sicario. Ese es un sicario. Está libre en este momento. Ese es un asesino a sueldo que estaba condenado a 18 años de prisión. Digo, para usar el grado de las palabras, ¿no? Ahí cuando alguien mencionó sicario mediático, hablando de la Nata. No, sicario es un asesino, lo peor de la sociedad, un asesino a sueldo, y debe estar preso, condenado a prisión. Entonces midamos un poco las palabras, me refiero al secretario general de la Presidencia, a Oscar Parrilli, que habló de la Nata como sicario mediático.
Y después dijo asesino mediático, directamente. A ver, esto decía Víctor Ortel, el ex jefe del servicio penitenciario, al renunciar y al contar cómo había sido la fuga de los presos en Ezeiza. La fuga se produjo desde la celda número 22, mediante la realización de un boquete que claramente tiene características cinematográficas. Es un complejo de máxima seguridad, por lo que esta fuga no se podría haber llevado a cabo sin complicidades internas y sin una logística y apoyo externo. Corresponde sospechar la complicidad interna del personal penitenciario. Ordenado el desplazamiento de 6 agentes penitenciarios que cumplieron funciones de celadores, 4 jefes de turno, 4 inspectores de turno que cumplieron funciones durante el fin de semana, el jefe de requisa, el jefe de módulo, el director de módulo, el director de tratamiento y el prefecto a cargo del Complejo Penitenciario Federal 1. Entiendo que como jefe del Servicio Penitenciario Federal soy el máximo responsable político de esta fuerza de seguridad y que asumo absolutamente la responsabilidad que me cabe por estos sucesos. Por ello, durante la mañana de hoy, le he presentado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación mi renuncia indeclinable al cargo de jefe del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, ahí estaba Víctor Ortel, que como contaba Diego Genú, es el que popularizó al batallón militante. Está con nosotros Manuel Garrido, ex fiscal federal. En un ratito vamos a estar hablando con él, bueno, de todos los temas que están en campaña, fundamentalmente el tema de la corrupción que se ha reinstalado en el debate. Y también está Adrián Pérez, que es candidato a diputado del Frente Renovador. Garrido, simplemente una opinión de lo que ha pasado con esta fuga en Ezeiza, que no es la primera fuga, que hay en varios penales del servicio penitenciario. Hay una serie de fugas en los últimos tiempos, la verdad, muy llamativas y alarmantes. Yo no recuerdo una fuga de esta envergadura de la cárcel de Ezeiza ni de las de Marcos Paz, que son cárceles relativamente de las últimas cárceles habilitadas en el ámbito federal. La verdad es que esto es de una gravedad importante y de alguna manera es razonable que Ortel haya renunciado, asumiendo la responsabilidad política. Lo que vuelve a ocurrir, y me parece que no tiene ningún fundamento, es la actitud del ministro de Justicia que, una vez más, frente a claros errores de su gestión, termina ofreciendo recompensas, como sucedió hace casi apenas un mes con la fuga de 2 represores importantes, en donde salió inmediatamente a ofrecer recompensas de 2 millones de pesos. Ahora sale a ofrecer recompensas de 500.000 pesos. Por cada uno. Claro, por cada uno. La verdad es que, digamos, este tipo de respuesta, que es una respuesta efectista o sobre actuaciones del ministro de Justicia, que cada error de gestión que comete ofrece recompensas con dinero que el Estado dispone y tiene para otro tipo de cosas, la verdad que me parece, digamos, una mera respuesta puramente efectista y no me parece que esa deba ser la actitud del ministro de Justicia. Y creo que acá el ministro de Justicia tiene que dar una explicación más profunda que la que acaba de dar, y de hecho nosotros estamos pidiendo que lo citen, estamos pidiendo su citación al Congreso para que explique en más detalle cuáles son las medidas que se tomaron, quiénes son los que están involucrados, como decía Ortel, cuáles son las deficiencias, porque no creemos que la responsabilidad política se agote en Ortel. La verdad que esto no es nuevo y nos parece que acá hay una deficiencia grave que el ministro va a tener que explicar con más detenimiento y más profundidad. Ahora ahí estábamos viendo a Ortel cuando iba en la comparsa con distintos presos para el tema de las salidas transitorias y demás, lo cual generó en el batallón militante mucha polémica. ¿Esa política penitenciaria que tuvo Ortel fue una política integradora de ver a los presos de otra manera, de tratar de resocializarlo, o era una cuestión de bajada política de un sector del kirchnerismo? Y la verdad que el batallón militante, con argumentos de apuntar a la resocialización, de alguna manera también introdujo factores de parcialidad política en el manejo o en los beneficios de algunos presos, y esto la verdad que siempre fue cuestionado, siempre hemos cuestionado este tipo de cosas sin que haya habido explicaciones razonables o explicaciones satisfactorias. Digamos, la existencia de políticas de resocialización es algo que debe encararse con seriedad, y acá a mi entender se desvirtuó con una utilización
partidaria de algo que debió ser mucho más serio. Independientemente de que, bueno, de que la gestión falla también por el lado de la seguridad y, bueno, da lugar a este tipo de fugas que son realmente inexplicables y que también muestran cierta, digamos, por lo menos falta de seriedad en lo que era la política penitenciaria hasta ahora. Ahí llegó Margarita Stolbizer. Margarita, gracias por venir. Esta noche un ratito vamos a estar hablando. Todo el tema de la corrupción está nuevamente en agenda. Aparte, un diputado del espacio Margarita ha sido el que ha denunciado todo este tema de Seychelles y el cruce fortísimo que hay entre el gobierno y Jorge Lanata. Pero Margarita, ¿cuál es tu opinión de lo que ha pasado, que estábamos comentando con Garrido, de la fuga de estos 13 presos de alta peligrosidad y la renuncia del jefe del servicio penitenciario? Algo que en el gobierno están mirando con mucha atención y mucha preocupación. Hay quienes creen que ha habido complicidad de los agentes penitenciarios, pero que también puede ser un pase de facturas políticas dentro del gobierno para tratar de debilitar al gobierno en esta campaña electoral. Hay un poco de todo esto. Yo creo que hay muchos que se están aprovechando de la debilidad de este gobierno. Lo vimos hace días atrás. A mí me dio la impresión que el asalto en su momento a la casa de Massa tenía que ver con una guerra de grupos mafiosos en los sectores de inteligencia. Y hoy no descartaría que este episodio también tenga que ver con un ajuste de cuentas que tiene que ver con lo político, pero que tiene que ver también con esos grupos o organizaciones mafiosas. Ahora, la consecuencia es, tal cual lo planteaba Manuel Garrido, la consecuencia de los malos acuerdos hechos por el gobierno con lo peor del servicio penitenciario. Desde hace tiempo que pactaron con los peores sectores, lo hicieron para que adentro de las cárceles hubiera tranquilidad, pero eso le cuesta la vida a algún detenido, mínimo uno cada 2 días o cada día y medio. Esos son los resultados que tenemos. Y fugas de este tipo, con lo que implica tener más de 10 delincuentes de estas características en la calle, lo que implica para la gente, ¿no? Ahora vamos a seguir con el tema. A ver, vamos a hablar de economía con Ricardo Delgado, que es el referente económico de Sergio Massa. Déjenme mostrarles 2 o 3 placas de lo que está pasando con la economía argentina y un dato que se conoció hoy de una ampliación